Hey, parceros de la previa, muy buenas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un tier list de jugadores históricos de la selección Colombia, donde tenemos jugadores de la actualidad hasta jugadores de la época de los 80, los 90. Entonces vamos a ver cómo nos va, listo. Tenemos varias categorías, desde tier S, que sería lo máximo, hasta tier D, pero no voy a colocar a ninguno en tier D porque considero que ninguno de estos jugadores son de tier D. Entonces vamos a mirar, tenemos a James, tenemos a Andrés Escobar, a Oscar Córdoba, a Falcao, a Frey, a René. Entonces vamos a ver cómo los ubicamos y vamos a ir diciendo de pronto algunos daticos importantes y relevantes y por qué los colocamos en el tier. Vamos con Willington Ortiz. De Wellington, la verdad es que es un jugador muy antiguo, es incluso antes de la selección dorada de los 80, de los 90, perdón. Entonces, tengo muy poca información de Wellington, pero se dice que antes de la generación de Valderrama era el jugador más influyente. Entonces, vamos a colocarlo en el tier B. Listo. Vamos con Wellington en el tier B porque se dice y nos cuentan mis tíos, mi padre, que se ha escuchado pues de Wellington, que era un gran jugador, incluso que era un referente de la selección Colombia. Vamos por acá con lo que para mí es el mejor defensa central que ha tenido Colombia en sus tiempos, que es Mario Alberto Yepes. Para mí Yepes estaría, es que si miramos solo la selección Colombia, estaría pensando incluso en C, pero miremoslo a nivel más global. Y para mí, Yepes, si bien es para mí el mejor central, sería un tier A. Vamos con Víctor Aristizábal. Un dato de Víctor Hugo Aristizábal. Fue el goleador de la Copa América, de la única Copa América que ganó Colombia en el 2001. Entonces eso creo que le sube su valor, pero sin embargo, creo que Aristizábal sería un tier C por debajo de Willington y Yepes. Tenemos a Iván René Valenciano, figura más que todo en Junior de Barranquilla, le decían el bombardero, era un delantero muy bravo, Iván René era un delantero muy bravo, pero no sé si a la altura de Willington. Para mí Willington es más que Aristizábal y más que Iván René, por eso lo voy a colocar en tier C. Vamos con uno muy controvertido, el Faustino Asprilla. Mano, no sé dónde colocar al Tino. El Tino fue figura en el 5-0 que Colombia le hace a Argentina, perdón. En Europa también tuvo un paso destacado y en la selección fue de los jugadores más importantes. Lo que más destacaba de Faustino era su velocidad y el regate que tenía en el duelo 1-1, pero no sé si a la altura de Mario Yepes. Para mí está en el A y en el B. Faustino no es no es S ni C. Para mí es A o B. Vamos a dejarlo en el B y ahorita miramos porque igual hay muchas leyendas. Vamos con Carlos Valderrama. Sin duda alguna, el primer tier es de la lista, no solamente por el estilo de juego que tenía el pibe Valderrama, sino porque marcó toda una historia, la historia de Colombia. O sea, desde pequeños a nosotros nos hablan del pibe, el pibe, el pibe, y es un icono mundial. Usted va a los estadios y la gente con la peluca del pibe. Y para mí, más que todo, puede que no corriera mucho, pero es que la cabeza del pibe era un adelantado a su época. El estilo del pibe es puro estilo de lo que ahora es el Barcelona, muy parecido a esa inteligencia, con el respeto de Xavi y Iniesta, pero el pibe tenía como un estilo de juego muy similar, era más de pensar, de hacer toques muy precisos, muy sencillo a la hora de jugar, y aunque muchos técnicos lo criticaban o muchas personas le decían que no corría, que no metía tanto en el campo, el pibe al ser tan inteligente y tener esa lectura de juego, digámoslo, tan prodigiosa, tan avanzada, marcaba mucha diferencia. Entonces, por el símbolo y por lo que significa, para mí, Carlos el Pío Valderrama sería el primer tier ese de la lista. David Ospina. Manu, David nos ha salvado muchas veces y para mí es un muy buen arquero, pero para mí David no está en A ni en S. Para mí David Ospina es B o C, porque igual es que es muy bravo hablar porque igual la selección Colombia siempre ha llegado a finales y las pierde o hace muy buenos campeonatos, pero nunca llega a ganar. O siempre se habla de que la selección Colombia es favorita para Copa América, para el Mundial y no destaca al final. Entonces es como el gran problema que tiene la selección Colombia, pero ya de Ospina lo colocaría en un tier C.
o de pronto lo pudimos subir al B, vamos a mirar, pero mientras tanto en el C. Leonel Álvarez, sin duda alguna, yo creo que Leonel es entre A y B. Leonel no es C porque Leonel también jugador muy importante, sobre todo el que hizo el penalti para que Nacional fuera campeón de la Copa Libertadores y teniendo muy buenas actuaciones tanto en la selección Colombia como con Nacional. También después dirigió la selección. Y Leonel creo que también es uno de los jugadores que siempre que se habla de la época ahora de los 90 siempre se menciona a Leonel Álvarez. Entonces, para mí, Leo está entre, ese no es, pero A o B. Yo creo que vamos a dar a Leonel en tierra. Y ahorita miramos. Tenemos a Reneguita, tenemos por acá Arnold Iguarán. Vamos a Colo. Iguarán es algo parecido a Willington. Se sabe muy poco, pero se dice que era uno de los referentes más importantes de la selección. Pero para mí Arnoldo, no sé, mano, yo creo que Arnoldo sería un tier B. Porque en C, pero Arnoldo me cuadra más en un tier B. Acá, con uno muy polémico, René Higuita, el loco Higuita. Con Higuita pasa lo mismo que con muchos jugadores. Era una selección dorada la que teníamos para el Mundial del 90 y el 94, pero incluso por el mismo error que hace Higuita contra Camerún, quedamos fuera del Mundial. Entonces, no se puede colocar en tier ese ni cagando. Y en el A también lo pensaría. Para mí, Yepes y Leonel fueron más. Pero en el C me parecería que a mi modo de ver, de parecer, René Higuita es más que David Ospina. Entonces lo voy a colocar en tier B. Freddy Rincón, sin duda alguna, para mí tier S. Freddy Rincón para mí, junto con Falcao, de los mejores delanteros que ha tenido la selección Colombia, y lo mismo que con Carlos Valderrama. Se piensa en esa selección y se le vienen varios nombres, y entre ellos los más importantes son Carlos Valderrama y Freddy Rincón, sin duda alguna. Recordado también, quedó para la historia el gol que le hace a Alemania, ese gol que es muy famoso de la selección Colombia, que hacen varios toques y llegan, y Freddy Rincón se la manda por debajo a los pies al portero de Alemania, que eso es un golazo, pero Freddy sin duda marcó la historia. Para mí Freddy Rincón es tier S. Falcao, tier S, manos, que máximo goleador de la selección Colombia, no hay mucho que discutir. Ahí lo que mataba al cabo fue la lesión que tuvo en el Mónaco antes de ir al Mundial, pero es que lástima, mano, porque Falcao era un jugadorazo, Falcao en su prime llegó a ser considerado el mejor delantero más o menos en la época 2011, 2012, cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Entonces creo que por respeto, por la historia y por lo que fue Falcao para la selección, para mí Falcao tiene que ser tier S. Vamos con uno muy querido en Argentina, sobre todo en Boca Juniors, que es el gran Oscar Córdoba, arquerazo también, el tercer arquero y último arquero que tenemos en la lista. Y para mí no es C. Oscar no puede ser C, pero tampoco llega a S. Entonces para mí es A o E. No sé dónde ubicarlo. Para mí Oscar Córdoba está en A o E. No sé si fue más que René Higuita, solo que a René Higuita lo mataron mucho. Pues ese recordado error que tuvo contra Camerún lo mata mucho. Para mí, Oscar Córdoba va en el A por encima de René. Y tenemos dos muy bravos. Andrés Escobar, que sabemos pues lo que pasó lamentablemente con Andrés. Se decía que era un jugador muy técnico. De hecho, al entrenador le gustaba mucho porque salía muy bien desde atrás con la pelota. Entonces, eso le da como una muy buena salida al equipo y permitía pues que el equipo saliera jugando muy limpio desde atrás. Se dice que Andrés era un jugador muy técnico y lástima pues lo que pasó con él, el error que tuvo el autogol y pues ya todos sabemos que al final lo terminan matando pues en un acto de no, es que no sé, ridiculez, de estupidez que se vive, un acto de violencia muy estúpido que se vivió en esa época de los 90 acá en Colombia. Pero Andrés, yo creo que Andrés no llega al S, pero no baja. No, es que la tier para Andrés es A. Para mí Andrés Escobar es tier A, sí o sí, porque no llega al nivel de los tres de arriba, pero para mí es más importante que los que tenemos abajo. Y por último, posiblemente el jugador más controvertido, más controversial con el que algunos, a James lo amas o lo odias.
Yo creo que con James no hay un punto medio, pero justamente hablando del James de esta foto, el James del Mundial 2014, para mí iría casi ninguna duda. Para mí lo que jugó James en ese Mundial era un distinto en ese mundial, ya después por su paso en el Real Madrid, creo que fueron pasando pues como diferentes situaciones, ahora hoy en día es un jugador muy controvertido, unos dicen que sí, que lo convoquen, otros que no, pero yo digo que James no puede faltar en la selección Colombia, James siempre que entra demuestra que él siente amor, que él tiene pasión y que quiere jugar por la selección, entonces yo no sé, para mí James está en A o S, pero no en B ni C no, sería muy mal colocar a James en la B o en la C. Para mí James es o S o A. Como les digo, si James fuera el de 2014 y lo íbamos a valorar por lo que hizo en el 2014, tiene ese sin duda. Pero creo que con el paso del tiempo sí ha ido como bajando su figura, solo que es lo mismo que con el Carlos, el Pío Valderrama. Se piensa en este momento un ídolo de la actualidad y la historia que marcó, y James Rodríguez es posiblemente el jugador más influyente que tengamos ahora. Entonces, por el respeto a la historia y por lo que ha sido James, yo lo voy a dejar en tier S. Así quedaría la tier, muchachos. Arriba tendríamos al Pi, a Freddy Rincón, a Falcao y a James, puros delanteros y el pie creativo, pero imagínense ese ataque. En la tier A tendríamos a Yepes, a Leonel, a Oscar y Andrés. En la B tendríamos a Willington, a Faustino, a Arnoldo, a René. Y en la C tendríamos a Aristizábal, a Iván René Valenciano y a David Ospina. Para mí creo que ese sería el tier adecuado y acorde para lo que fue la historia y lo que marcaron esos jugadores. Hey muchachos, nada, si les gusta el video, comenten qué jugador hubieran modificado ustedes, a quién hubieran bajado, si bajan a James para la B, para la A, o si hubieran subido a Andrés Escobar, no sé, comenten ahí en los comentarios